Somos criaturas. Individualidades unidas. Mixtura. Creadas por la señora Chili. También somos fuego. Que nos quema por dentro. Que nos mueve. Y nos lleva a querer incendiarlo todo. Somos las nietas, fotógrafas insurrectas. Este espacio está dedicado a las mujeres fotógrafas. Nos proponemos visibilizar desde la escucha a aquellas que han sido invisibilizadas, conocer sus historias y poner el foco en sus miradas. Miren cómo nos habla de libertad, cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Finales de octubre del año 2019 en Chile. El gobierno del presidente Sebastián Piñera decide subir el precio del pasaje del metro. A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar evasiones masivas, ingresando a los andenes sin pagar. Les escuchábamos decir a muchos: no es por 30 pesos, es por 30 años. Todos nos enteramos de esto por las noticias, que nos mostraban cómo en los sucesivos días la rabia del pueblo chileno se hacía más fuerte, saliendo a las calles a manifestarse. Pero ¿qué parte de la historia no nos cuentan los medios hegemónicos de comunicación? Al parecer, se puede tolerar un sistema de pensiones privatizado que deja a los jubilados con ingresos menores al salario mínimo, la falta de hospitales públicos, la privatización del agua desde tiempos de dictadura, la desigualdad en el acceso a la educación, la evasión de impuestos de grandes compañías, la pobreza estructural y la brutal violencia policial. Pero que no se metan con la propiedad privada. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Entonces, estado de emergencia, toque de queda y militares reprimiendo en las calles. Es en este contexto y en la búsqueda de medios y periodistas independientes que estuvieran cubriendo el estallido social que conozco a la fotoreportera chilena Nicole Cram Caifal. Destacada por su activo rol en documentar comprometidamente y poniendo el cuerpo la lucha del pueblo chileno. Nicole nace y vive en Santiago de Chile. Es activista vegana y fotógrafa documentalista. Trabaja y reflexiona sobre los derechos humanos, la ecología, la migración, la diversidad e igualdad sexual, reivindicaciones sociales y conflictos políticos. Estudió fotografía periodística, licenciatura en cine y se especializó en dirección de fotografía y cámara en escuelas de cine en Chile y en Cuba. Actualmente trabaja como realizadora audiovisual freelance para medios internacionales. Conversamos con Nicole sobre su trabajo y militancia social, inevitablemente atravesados por su historia personal y circunstancia histórica. Comenzamos la charla pensando qué significó para ella el estallido social. Fue sin duda lo más importante en mi vida, ya sea como activista, como fotógrafa, como cineasta, como sea. Fue como un quiebre, por decirlo así, porque siempre había estado en cobertura de conflicto, de gente que estaba sufriendo crisis económica, por el extractivismo. Generalmente trabajaba temas de derechos humanos.
y también como ahondar en esto tantos años, era como, se te hacía como costumbre, pero nunca me imaginé que iba un momento que esto se iba a acumular tanto que la gente iba a explotar. Entonces yo sentí que el estallido social era una explosión, un basta, ya no damos más, o sea, paren de jodernos, era eso, la gente tenía mucha rabia, mucha impotencia acumulada de tantos años. Entonces, cuando comienzas a ver que los estudiantes se están pasando en el metro, que están saltando los torniquetes, que están evadiendo el pago al sistema, que eso es altamente criminalizado en un país como Chile, fue como recuperar esa esperanza de que algo puede cambiar. Era como salir de esta sumisión, de esta resignación profunda en la que vivíamos todos. Entonces fue esperanzador, fue súper bonito ese encontrarse con estos chicos, con estos jóvenes de liceo que no tenían miedo. Eso me llamaba mucho la atención y eso me recuerdo mucho, que no tenían miedo, o sea, podían enfrentarse cara a cara con un policía y no tenían ese miedo que nuestros padres nos inculcaban de dictadura, de que teníamos que tener respeto por los policías o que nos podían hacer algo. Esto era como una explosión como ideológica y fue esperanzador hasta que comenzó la violencia. Entonces comienza esta violencia imparable, había mucha gente herida, empezaron a haber muertos y nosotros estábamos cubriendo todo el tiempo y ni siquiera dormíamos. Entonces de la emoción, de la esperanza, pasamos rápidamente al miedo, al qué va a pasar, a la preocupación. Entonces eso era un quiebre que sabíamos que no tendría vuelta atrás. Los medios de comunicación no solo informan, también construyen visiones de la realidad. Por ello, fue muy importante el rol que tuvieron los medios independientes, las nuevas tecnologías y redes, en comunicar y visibilizar lo que estaba sucediendo en Chile. Aportar otra mirada en un panorama muchas veces sesgado. Y no solo ello, también colaboraron con el cuidado de quienes ejercían su derecho a la protesta. Fue súper potente porque de pasar a ser como independiente o freelance, de pronto tenías a todo el mundo como viendo lo que estabas documentando, lo que estabas fotografiando. Instagram, Facebook, YouTube se volvió como la comunicación de la gente. O sea, la gente ya no creía en la televisión formal, en estos medios hegemónicos que nos repetían todo la criminalización a la protesta. La gente sabía que estaban pasando otras cosas, como por ejemplo que había gente herida, que había gente muerta, que en los supermercados estaban apareciendo cuerpos con balas. Entonces, la gente veía que en la televisión no salía nada de eso. Y rápidamente se volcaba a ver los medios independientes. Y claro, fue un rol súper importante visibilizar la injusticia, visibilizar la represión, visibilizar todo lo que estaba pasando en ese momento. Fue como un tema de aunarse, de juntarnos todas y todos y activar desde ese rol del brazo armado comunicacional del pueblo. ¿Y por qué te lo digo así? Porque eso fue, o sea, la gente no creía en la televisión y lo único que hacía era informarse por nosotras, y nosotros que estábamos en la calle todo el tiempo. Si no hubieran estado los medios independientes, si no hubiera estado lleno de fotógrafos, casa noticias también como se le dice, sin duda las policías hubieran actuado con una forma más macabra. O sea, hubieran existido muchas más personas torturadas de las que hubieron, muchas personas más violadas, desaparecidas. Entonces, el rol que jugó este documentar, el hacer fotoperiodismo fue súper fuerte, súper latente e importante para que los crímenes de lesa humanidad no se desbordaran, por decirlo así. Y aún así, con todas las cámaras mirando a los policías, hubieron más de 4.000 denuncias por abuso sexual, por tortura, por tratos crueles. Imagínate si no hubieran estado las cámaras. La violencia policial en Chile se hizo muy notoria públicamente por los casos de lesiones oculares provocadas por disparos directos al rostro, que dejaron como consecuencia la pérdida de visión en muchos de los casos. El número de heridos no tiene precedente en la historia de Chile ni en el mundo.
Nicole fue una de las afectadas por este accionar desmedido de las fuerzas represivas del Estado. Pero lejos de detenerle, este suceso injusto potencia su trabajo y militancia, hace que se vincule con otras víctimas de trauma ocular y pueda visibilizar desde la fotografía las consecuencias de la represión en su país. Estaba grabando un documental sobre el estallido social, ya llevaba 2 meses y medio de rodaje, y el año nuevo íbamos a documentar con unos compañeros el tema de cómo se celebraba el año nuevo en el punto neurálgico de las manifestaciones, que era la Plaza de Dignidad. En eso que vamos caminando al sector, habían carabineros escondidos en unas palmeras, y a la gente que iba pasando por el sector le disparaban, le tiraban cosas, tenían, ¿cómo se llaman estas pistolas antidisturbios? Y tenían también ondas, como tiraban como balines con ondas. Y en eso que nos damos cuenta que están ellos ahí, se siente obviamente un ambiente de inseguridad, y aceleramos el paso para salir de esa zona de riesgo, y me llega un balín en el ojo. Ese balín me causó un dolor terrible, no se lo doy a nadie, y me hizo perder la visión del ojo izquierdo. Generó daño nervioso, irreparable. Entonces, claro, el primer mes fue súper triste en el sentido de que, ¿por qué a mí? Eso me cuestionaba, ¿por qué a mí? Yo que estoy ahora como consolidándome, comenzando mi carrera, también justo me había ido a perfeccionar en dirección de fotografía y cámara, entonces como entendiéndose como fotoperiodista y director de foto era como lo peor que te podía pasar, que te quitaran tu herramienta de trabajo, que te dispararan a la cara, era lo peor. O sea, lloré como 2 semanas, yo creo. Fue por la fuerza que me entregaron mis amigos, mi amiga, mi familia, este círculo contenedor, que dije ya, o sea, lo que buscan las agresiones policiales es eso, aislarte, hacerte sentir mal, sola, desorganizarte, o sea, desorientarte, eso es lo que buscan, traumarte. Entonces dije, yo no voy a soportar, no voy a tolerar que joda mi carrera, o sea, que no, yo quiero salir adelante. Y fue por eso que comencé como terapia psicológica muy temprana, terapia especializada para tratar el trauma, porque me daba pánico la calle. No quería volver a la calle, y es más, soñaba con carabineros, que corría de ellos. Entonces, ¿quién quiere eso? Entonces empecé a tratarme psicológicamente, y por suerte ya estoy muy bien. Todavía no me dan el alta, pero ya estoy como súper bien. Estoy con terapia, con unas terapias muy buenas, ocupacionales, que me hacen mejorar la habilidad en cuanto a la visión, a mi trabajo. O sea, para la cámara, hacer foco, dimensionar espacios, todo ese tema. Así que he logrado como estar bien segura frente a eso, pero también es porque he sido súper como fuerte y constante, que quiero volver a las calles, no quiero desmovilizarme por esta agresión, así que como agarrándome de valor de donde no lo tengo para poder sanarme. El primer trabajo que volví a hacer fue después de 1 mes de la agresión, y fue con ellos. Visité a muchas de las víctimas de trauma ocular, hice una serie fotográfica en donde retraté súper fuerte, súper visceral, los ojos de ellos. Y aún así fue súper contenedor, porque era diferente para ellos y para ellas como hablar conmigo que hablar con cualquier como persona, como no sé, un periodista que los fuera a entrevistar. Era diferente porque yo había vivido lo mismo. Entonces como que, oye, te dolió no sé, compartíamos como las cosas, los dolores que habíamos sentido, las gotas que usaba, y era como súper cómplice también, como de, oye, ¿y cuándo tenía hora el doctor? ¿Y cómo te vaya a ir? ¿Y cómo vaya a ver? Era como también entendernos. Entonces fue súper contenedor hacer esa serie, se llama Víctima de Trauma Ocular, y bueno, apoyarnos, o sea, como que ya estábamos en esa, la mayoría de ellos son todos jóvenes, o sea, entre 17 y 30 años, ¿sí? Entonces como que realmente todos tienen una postura ideológica muy potente, de que quieren derechos sociales, y pese a la agresión que sufrieron van a seguir luchando por la dignidad. Las movilizaciones en Chile continúan. Nos llegan noticias de nuevos conflictos sociales y un contexto sanitario que agrava las desigualdades. Nicole no ha parado de trabajar pese a todo. Nos cuenta dónde está puesto su foco en la actualidad y cuáles son sus proyecciones a futuro.
Bueno, estuve trabajando en el tema de la pandemia. Estuve haciendo un cortometraje documental para el extranjero. Soy colaboradora de Al Jazeera. Y bueno, retraté la historia de mi hermana. Mi hermana es una paciente crónica respiratoria con daños, bueno, nació con soplos al corazón y está en el grupo de riesgo, entonces es súper complejo para ella y para toda la familia vivir en pandemia, porque es un riesgo constante, o sea, a mi hermana le da el coronavirus y se muere, ¿cachai? Entonces comencé a documentar su historia y trabajé en eso, además de documentar en hospitales, en vida diaria, en transporte público, en lo que era vivir con coronavirus. Y también sigo trabajando en el tema del estallido social, en 2 documentales. Están en construcción y también se frenaron por el tema de la agresión y luego por el coronavirus, o sea, hay que retomar muchos rodajes. Y lo que es a futuro, uno de mis sueños es como viajar, documentar el tema del extractivismo y la población indígena en toda Latinoamérica, de ver cómo la avanzada extractivista nos ha quitado los territorios y nos ha hecho desaparecer de a poco. Yo pertenezco a los mapuches y soy indígena, también tengo sangre indígena, como la mayoría de Latinoamérica. Y obviamente quiero que los pueblos sean libres, que basta de avasallarnos, como está pasando ahora en el sur de Chile, que hay una ola fascista y hay una ola de violencia contra los indígenas. Y esa es mi idea, visibilizar esto, trabajar con los pueblos indígenas y no tan solo en Chile, en Latinoamérica completa. Según la organización internacional Oxfam, a nivel mundial, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 24%, y al ritmo actual serán necesarios 170 años para cerrarla. 75% de las mujeres en las regiones en desarrollo trabajan sin contrato laboral, carecen de derechos o no tienen acceso a la seguridad social. Las mujeres asumen entre 2 y 10 veces más trabajo de cuidados no remunerados que los hombres, como las tareas del hogar y el cuidado de niñez. ¿Qué sucede en el ámbito del fotoperiodismo? Le preguntamos a Nicole si ha experimentado la desigualdad de género en el desempeño de su profesión. Sí, o sea, completamente. La industria del fotoperiodismo y del cine es muy, muy masculinizada y patriarcal. Hay mucha precariedad y esta precariedad empuja a la mujer a salirse de él. Hay muy pocas fotoperiodistas en Chile, muy pocas. De hecho, como he sido discriminada muchas veces, una de las más marcadas que tengo, que una agencia de las más como grandes en Chile, tenía un cupo para un fotoperiodista y estaban buscando una persona. Y alguien les comentó, oye, la Nicole Cran podría ser. Y este jefe, editor, dijo como, pero es mujer, o sea, como no sé, es muy chica, es joven, no se va a poder la cámara, y hay que mandarla a hacer fútbol, no creo que sepa. Y fue como, de verdad, esta persona me contó como de forma secreta, mira, esto dijeron de ti, y fue como, de verdad no sabía si reír o llorar, que en el siglo que estamos todavía te trataran de esa forma como, no sé, me pareció muy ridículo. O sea, igual cuando tú estudias fotoperiodismo tenías un año y medio de fútbol, o sea, obviamente vas a saber hacerlo. O sea, ya nosotros sabemos que el rol y la participación que tienen las mujeres en estos días es pero importante, o sea, necesitamos visibilizar historias contadas por mujeres y tenemos que potenciarlas. Ya sabemos que somos aliadas y también eso es muy bonito porque no somos enemigas, que cuando éramos chicas nos enseñaban como que no, que ya no. Ahora no, somos todas compañeras y estamos luchando también por visibilizarnos. También creamos una cooperativa fotógrafa que busca visibilizar el trabajo de mujeres chilenas. Y nosotros vamos publicando trabajos de muchas mujeres y es loco, pero de verdad que ninguna la conocen. O sea, hay mucho talento, pero está todo ahí oculto. Y siempre está el hombre. Si tú ves la agencia, el 95% de la agencia en Chile tienen hombres. No trabajan mujeres casi. Yo te juro que conozco una mujer en Chile que es fotógrafa de agencia y ya, así, 2, yo creo. Y si tú ves, por ejemplo, hace poco el WordPress Photo hizo una investigación
sobre la cantidad de mujeres y hombres, y el 85% de los fotoperiodistas que trabajan en las agencias internacionales, ya sea como AP, AFP, EFE, Reuters, etcétera, son hombres. Más del 85%, o sea, ni siquiera te dan una posibilidad de entrar. Entonces, súper duro el medio. Pero aún así ya estamos conscientes del porqué, de este sistema patriarcal, de esta área masculinizada, pero luchamos contra eso. Y por eso nosotras mismas estamos creando espacios. Y nos estamos dando a conocer y nos están conociendo, o sea, lo estamos haciendo bien. Los modelos de opresión, basados en la raza, género, orientación sexual, clase, capacidad o especie, no actúan de manera independiente. Muchas militantes feministas han optado por un modo de vida antiespecista, entendiendo que las formas de discriminación se interrelacionan y sostienen un mismo sistema de opresión. Nicole comienza su militancia social desde muy chica en el ámbito del veganismo. Le preguntamos por qué le parece importante pensar en clave interseccional y reivindicar la libertad de los animales no humanos. Sí, yo comencé el activismo como luchadora social y todo eso desde el veganismo. O sea, obviamente primero fui vegetariana y entendía la libertad como algo tan intocable, algo que era para todas y todos. Entonces no podía coincidir que pidiera la libertad para las personas, pero no para los animales. Entonces como desde ahí empecé a estudiar y a darme cuenta, a hacer este nexo, esta conexión de que era lo mismo. O sea, así como nos explotaban a nosotros como indígenas, como trabajadores, como obreros, también a los animales nosotros les cortábamos la libertad. Entonces no podía tener un discurso de lucha de clases sin pensar en la interseccionalismo que involucraba no explotar a las demás especies que habitaban este planeta. Entonces me hice vegana hace ya casi 10 años, vegetariana de chica, a los 15 años, y claro, fue un tema de mi familia, porque no es fácil como que alguien decida ser vegetariana en una casa donde, no sé, con la gente, mi abuela es de campo, entonces era como bien, me juzgaba, me acuerdo, pero después entendieron que no era un capricho, es una convicción política, una ideología, una decisión de vida. Entonces, obviamente fue súper importante porque desde ahí nace esta lucha de clase, esta lucha por los pueblos, por los animales, por todos los que habitan acá, y me ha hecho súper fuerte, me ha hecho entender me ha dado la convicción y me ha hecho entender la lucha por la liberación total. Ha sido súper bonito. En esta oportunidad, las nietas quisimos finalizar nuestro ritual pidiéndole a Nicole que invoque a una fotógrafa que le parezca importante mencionar. Sería como conmemorar a Yerda Taro, fotoperiodista implacable, y nada, ella murió atropellada por una tanqueta, por cosas de la vida, porque muy pocas personas la atropellan una tanqueta, y a mí me pasó, ahí me atropelló una tanqueta en un accidente, en una cobertura. Entonces siempre me acuerdo de ella. Y también porque esta mujer era una gran fotoperiodista y vivió escondida tras el nombre de Robert Capa, que realmente era ella, y hasta el día de hoy se está cuestionando muchas fotos de Robert Capa que realmente, como eran de una mujer, no le iban a dar igual relevancia, y él hizo pasar como él, que era su compañero, su esposo. Entonces eso me gustaría visibilizarlo también y recordarla. Le agradecemos a Nicole por su valentía, su inmensa solidaridad y por hacerse un tiempo para hablar con nosotros. Nos despedimos con una canción, algo así como una ofrenda, un regalo. Derecho de vivir en paz, de Víctor Jara. Fue el himno de la lucha revolucionaria en el estallido social, no puede quedar afuera. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu
We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Un día llegó a mis manos un fanzine. Desde la Patagonia Argentina, más precisamente desde Neuquén, sale un fanzine, inventado y construido desde la cárcel de mujeres, por ellas mismas. Y de allí, una poesía. Pensar, partir. Sopesar las palabras cuidadosamente, repasar cada sílaba, cada letra, lamerla, hacerla carne, pensar, partir, y que sentir también se vaya con una, que no queden rastros de lo que fue, lo que pudo ser, lo que jamás será. Pensar, partir, con la herida sangrando, dejando su rastro y la esperanza de poder encontrar más tarde el camino de regreso. Pensar, partir, porque ya es tarde y estoy cansada. Pensar, partir, porque es tiempo, porque las certezas son difusas, las ilusiones vagas, las lágrimas nulas. Pensar, partir, porque hay otros horizontes, porque el mundo es vasto y hay muchos kilómetros que recorrer. Pensar, partir, porque los pensamientos vagan lejanos y hay que hacerlos volar. Pensar, partir, es proyectarse a la nada, con ninguna certeza, sabiendo que todo es un riesgo, que todo es distinto, que todo es ajeno. Pensar, partir, es un salto al vacío, esperando que la cuerda, que me brinda seguridad, no se corte. Es un acto de fe, un acto de arrojo, una venganza, un grito desde las entrañas, una locura, para volverme más cuerda. Elga Ere. Buscando Problemas es una columna filosófica que busca cuestionar aquello que percibimos como normal. Preguntar para abrirnos a la discusión y buscar respuestas. Problematizar. De eso se trata esta invitación a filosofar. Hace un tiempo, en un programa de radio, escuché que hablaban sobre las mentiras, y particularmente sobre las mentiras más comunes, las más utilizadas por todos. Esa era la consigna del arranque. Según un oyente, una de las mentiras más recurrentes de nuestra época es: he leído atentamente todas las condiciones y acepto las políticas de datos de la empresa. Bla, bla, bla. En las últimas décadas, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha traído aparejado el desarrollo de las redes sociales y los dispositivos móviles, y junto con ellos, profundos cambios en los modos en los cuales los seres humanos se conectan entre sí y con el mundo. Giovanni Sartori escribió hace unas décadas un libro donde postulaba la siguiente tesis: el vídeo está transformando al Homo sapiens, producto de la cultura escrita, en un Homo videns, para el cual la palabra está destronada por la imagen. La invención de la televisión electrónica en las primeras décadas del siglo XX, su fabricación como producto de consumo doméstico y el uso que los individuos hicieron de ese nuevo dispositivo, por su forma antes que por su contenido, estaba transformando el rumbo evolutivo del Homo sapiens. Los Homo videns priorizan la imagen antes que la palabra. Una imagen vale más que 1000 palabras, aunque la imagen sea fabricada. Por ende, la pantalla es la que transforma la manera en la que los seres humanos conocemos el mundo. Según este autor, significa una regresión evolutiva en los procesos cognitivos de los seres humanos que se ven afectados. Casi todo nuestro vocabulario cognoscitivo y teórico consiste en palabras abstractas que no tienen ningún correlato con cosas visibles y cuyo significado no se puede trasladar ni traducir en imágenes. Décadas después, se habla de una nueva transformación del ser humano,
en clara y manifiesta sintonía con el planteo de Giovanni Sartori. El Homo Videns se está transformando en el Homo Twitter. En 2016, César Cancino publica lo siguiente: si la palabra escrita representa la evolución y la imagen involución, el tweet es la revolución a 140 caracteres por minuto. En la era del Homo Twitter, todo es breve y acelerado. En este sentido, el Homo Twitter es la expresión más evolucionada del Homo digital, o sea, un sujeto conectado virtualmente con el mundo a la velocidad de los dedos y el mouse. Esta nueva tesis es la conclusión del análisis actualizado del uso de las nuevas tecnologías y los dispositivos de avanzada, que se vuelven cotidianos y los llevamos como prótesis, como si fuéramos cyborgs. El posthumanismo como superación de la naturaleza humana, su condicionamiento biológico, el cuerpo orgánico es considerado obsoleto ante los upgrades constantes de la evolución tecnológica poshumana, que se diferencia de la evolución natural en que es mejor dirigida, más eficiente y más rápida. Los medios tradicionales como la radio, la prensa y la televisión comienzan a ser desplazados por las redes sociales como los espacios de referencia primordiales de los individuos, sobre todo de los niños y los jóvenes. El problema es que las redes sociales, en relación a la cuestión de la transformación de la naturaleza humana, es que resultan ser una eficiente forma de control. Es un nuevo territorio político que los políticos tradicionales y los outsiders han colonizado con rapidez. Las redes se convirtieron en una herramienta para ejercer poder en distintas direcciones. He aquí una de las diferencias fundamentales con los medios tradicionales de comunicación. Los nuevos dispositivos traen integrada la función tanto de recibir como de enviar información. Por lo tanto, se presenta la oportunidad de opinar, de hacer uso de la libertad de expresión. Ojalá también se aproveche para hacer uso de la libertad de pensamiento. Así pues, el negocio de las redes sociales no pudo ser otro que el de los datos de las personas que aceptan el contrato para convertirse en usuarios y recibir anuncios de los auspiciantes. El carácter invasivo que se ha apoderado de ellas mediante el uso con fines comerciales de la información provista por los propios usuarios, llamada datificación, una suerte de algoritmo hecho a la medida de cada usuario según el perfil que él mismo va descubriendo de su persona por el simple hecho de publicar en las redes, en una clara e inadmisible violación a su privacidad y anonimato. Facebook, empresa creada en el ámbito universitario estadounidense, cuyo sitio web fue lanzado en 2004, supo innovar en el desarrollo de una nueva plataforma para la comunicación digital que habilita a los usuarios de Facebook a publicar imágenes y mensajes y a crear su propio perfil personal a disposición de otros usuarios en la World Wide Web, que se desarrolló tan solo unas décadas antes, entre marzo de 1989 y diciembre de 1990. En sus condiciones, a las que tan poca atención se les da, la empresa nos avisa que usará nuestros datos para comercializarlos con las empresas que pagan para hacernos llegar anuncios detalladamente elegidos para cada uno de nosotros con el fin de personalizar nuestra experiencia. Si hubieras leído el contrato, lo sabrías. ¡Gracias, Facebook! No cobramos por el uso que hace Facebook ni de otros productos y servicios que abarcan nuestras condiciones. Por el contrario, los negocios y las organizaciones nos pagan para que te mostremos anuncios de sus productos y servicios. Al usar nuestros productos, aceptas que podamos mostrarte anuncios que consideramos que resultarán relevantes para ti y tus intereses. Usamos tus datos personales como ayuda para determinar qué anuncios mostrarte. Cada vez más, la identificación del consumidor pasa por su perfil, una serie de datos sobre sus condiciones socioeconómicas, sus hábitos y preferencias de consumo. Todas estas informaciones
se acumulan mediante formularios de encuestas y se procesan digitalmente. Luego se almacenan en bases de datos con accesos a través de las redes para ser consultadas, vendidas, compradas y utilizadas por las empresas en sus estrategias de marketing. De este modo, el propio consumidor pasa a ser un producto en venta. En todos estos casos, el producto comprado y vendido es el consumidor, nos dice la autora Sibilia en su libro El hombre posorgánico. Las empresas de redes sociales demuestran el desesperado esfuerzo de los empresarios en general por sostener un sistema económico global lineal, puesto que el colmo es que compren clientes para que les compren sus productos. ¿Hay acaso una declaración más sincera y siniestra a la vez para demostrar que el único interés sigue siendo la ganancia personal? Hasta aquí, el usuario, fastidiado por las interrupciones constantes de los anuncios, puede aún rehusarse de comprar. Pero otro problema surge cuando páginas más abajo los términos de la empresa explicitan los permisos que el usuario concede. Entre sus políticas de datos se encuentran las siguientes. Permiso para usar contenido que crees y compartas. Para proporcionar los servicios de Facebook, deberemos conceder algunos permisos legales, conocidos como licencias, para que usen todo este contenido que nosotros pongamos a disposición en las redes. A su vez, existe un permiso para usar tu nombre, foto de perfil e información sobre las acciones que realizas con anuncios y contenidos patrocinados. Todo esto, claro, sin que recibas compensación alguna por ello. Finalmente, permiso para actualizar el software que usas o descargas. Si descargas o usas nuestro software, nos concedes, dice Facebook, permiso para descargar e instalar actualizaciones del software donde corresponda. En fin, la empresa puede acceder a los dispositivos sincronizados con la plataforma, a tu georreferenciación, a tu micrófono, a tu cámara, a tus fotos, a tus documentos. Incluso puedes saber la cantidad de batería que le resta a tu computadora portátil. No obstante, la gran mayoría elige creer que a UNE no le van a estar espiando porque somos nadie. Pero pueden. Para finalizar con una pizca de optimismo, vale mencionar una noticia que data del 22 de junio del 2020, que titula Adolescentes boicotean el meeting de Trump, organizándose a través de TikTok, en la que se relata que miles de jóvenes usuarios de esta red social y fans del K-pop reservaron entradas al meeting de la campaña por la reelección de Trump en Estados Unidos, con el objetivo de inflar los números y finalmente no asistir, dejando así grandes espacios vacíos entre las gradas. A su vez, los dispositivos móviles, la internet, las redes sociales han permitido también la comunicación entre aquellos quienes, ante la amenaza inminente de la vulneración de sus derechos ciudadanos, se sabe vigilado por sus compañeros y respaldados por estos. Por ejemplo, a través de una ubicación en tiempo real, que puede significar para una persona la salvación. No obstante, todo esto no deja de reflejar una sociedad controlada al detalle y que, sin embargo, no parece estar mejor por ello.
Holas y bienvenidos a Ruidos Disidentes, un espacio dedicado a la música desde la comunidad LGTB+, y los feminismos. Acá, Majo Z. En este episodio, y algunos más, andaremos por América Latina. Hoy, desde arriba, desde México, la Felipe. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Liliana Felipe es cantante, pianista y compositora. También es activista feminista, vegana, nacida en Córdoba, Argentina, pero nacionalizada en México, donde vive desde 1977, o mejor dicho, autoexiliada por la dictadura militar argentina de 1976. Lleva grabados más de 20 discos de forma independiente, también músicas para teatro y cine. Su obra se centra en la interpelación, con ironía, humor y poesía, ante el autoritarismo de Estado, la hipocresía, el capitalismo, el neoliberalismo, el patriarcado, la desigualdad, el racismo, el especismo, la iglesia, la lesbofobia. En 1979 conoce a Jesús Rodríguez, actriz, directora de teatro y actual senadora de México, quien será su compañera de todas las horas y con quien se casará en 2010, luego de más de 20 años de convivencia. Y juntas, en 1990, abrieron el teatro bar El Hábito, espacio cultural independiente, sitio donde se dio el regreso a los escenarios de Chabela Vargas. Y la canción con la que cerramos hoy no necesita presentación alguna, así que hasta la próxima. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingüos para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.